Amigos, son las 8:38 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:38 hora de Venezuela. A esta hora recibimos en Buenos Días a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, María del Carmen Boufart. Buenos días, María del Carmen, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En diciembre del año pasado, recuerdo que referías que las personas que cuentan con algún tipo de seguro en Venezuela no llegan al 5% de la población. ¿Qué nos dicen estas cifras? Sí, bueno, efectivamente, primero esa cifra nos dice que la penetración del seguro en nuestra población es muy, muy baja. Eso habla de la falta de capacidad adquisitiva también de los ciudadanos, no solo las pólizas de seguro, sino de bienes, de contratación de servicios, porque el seguro es algo que viene como después, es el reflejo. Cuando una persona, por ejemplo, compra un vehículo, lo quiere asegurar. Cuando compra una vivienda, también busca resguardar su patrimonio. Esto nos está indicando que tenemos una economía integralmente pues, muy contraída, donde el ciudadano ha perdido su poder adquisitivo y ha dejado de contratar seguros. Tenemos un parque automotor envejecido, es evidente cuando uno ve en las calles de Venezuela, y esto ha hecho que muchas personas hayan dejado de contratar sus pólizas de seguro para sus vehículos y está buscando además priorizar básicamente el seguro de salud. En ese no más del 5% de población asegurada que puede haber, ahí englobamos todo, pero principalmente eso está concentrado en el seguro de salud. ¿Qué tan difícil es poder obtener una póliza de salud en Venezuela? Bueno, depende actualmente el sector en los últimos años y quizás la pandemia generó también esa dinámica. El sector se ha propuesto y ha buscado dar una gran cantidad de opciones. Hay opciones con sumas aseguradas, si bien se quiere, muy modestas, pero que de alguna manera pueden contribuir a ayudar a cubrir alguna emergencia. Y hay diferentes tipos de opciones ahora en seguros de salud. Entonces, quizás para una persona piensan que tener una póliza de seguros de salud puede ser muy costoso, pero ahora hay una gran cantidad de opciones accesibles a diferentes bolsillos. Entonces, sencillamente quienes deseen contratar un seguro, pídanle a su asesor, a su intermediario, que les indique cuáles son las opciones que actualmente hay en el mercado. ¿Cuáles son los beneficios para hablar de las bondades de los seguros? ¿Por qué nos puede respaldar en un momento de dificultad? ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Quiénes no aplican, por ejemplo, para mantenernos en la tónica del seguro de salud antes de pasar a otros productos? Bueno, quienes no aplican depende de las políticas de cada empresa. Hay edades de asegurabilidad, pero como decía, en los últimos años el sector ha buscado ampliar esa gama de ofertas y ahora se han incorporado en el mercado productos para personas, por ejemplo, de ya una edad que hace unos años no eran asegurables. Entonces, todo es en función de que el intermediario, el asesor, le diga cuáles son esas opciones que actualmente hay en el mercado. La importancia de asegurarse es precisamente proteger el patrimonio. Nos cuesta mucho tener una vivienda, tener un vehículo o al momento de tener un percance de salud, poder más en un país como Venezuela, donde hemos pasado por procesos y estamos todavía en un proceso de inflación bien importante. No todo el mundo tiene la capacidad de llegar a un centro de salud privado y poder pagar eso. Entonces, un seguro precisamente le da la posibilidad de que pueda, en ese caso, ser atendido en un centro de salud y no vea impactado su patrimonio. O el que tiene un vehículo, si tiene un accidente o un robo de un vehículo, pues pueda recuperar esa inversión que hizo. Y así el que tiene un comercio en la parte industrial,
también, o sea, todo el que tiene un comercio, una industria, por ejemplo, ha invertido una importante cantidad de dinero y necesita resguardar su patrimonio. Lamentablemente nos vemos que, sobre todo en los últimos años, nuestra situación económica, nuestra contracción económica, ha hecho que muchos comerciantes e industriales no cuenten con una debida protección. María, hemos recibido el testimonio de personas que nos han dicho que no vale la pena adquirir un seguro en Venezuela porque la cobertura pues no cubre nada. Quisiera que nos aclararas esto. No, evidentemente cuando tuvimos, sobre todo el año 2017 y 2018, que pasamos por el proceso de hiperinflación, las empresas aseguradoras tuvieron que pasar por su proceso ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para que se les permitiera comercializar pólizas en moneda diferente al bolívar. Ahora, quien quiera contratar una póliza lo puede hacer tanto en bolívares como en moneda extranjera, que le da un mayor resguardo o una mayor tranquilidad en cuanto a que la suma asegurada no va a perder valor en el tiempo. Entonces, eso ya, si se quiere, es una etapa superada. Ya desde los últimos años ya se comercializan pólizas en moneda extranjera que permite garantizar esa estabilidad. ¿Cuál es la importancia de los seguros internacionales? Por ejemplo, si vamos a recibir un familiar de Venezuela, ¿por qué es importante tener un seguro que funcione aquí en Estados Unidos? Sí, bueno, hay las pólizas que son para viajes, precisamente, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo. Es Correcto. recomendable que aquel que vaya a viajar cuente con una póliza de viajes, porque no sabemos qué percance podemos tener en ese viaje, si sea de placer o de lo que sea, Sí. qué percance se puede tener y poder contar con que se va a tener una asistencia, sobre todo en el tema de salud, en otro país que no conocemos cuáles son los costos, cómo es el sistema de salud, si el sistema de salud público, por ejemplo, admite personas extranjeras, hay países que sí, hay otros países que no. Entonces siempre es importante que la persona cuando viaje cuente con algún tipo de seguro que le pueda asistir cuando esté fuera del territorio de Venezuela. Incluso hay países que lo exigen obligatoriamente para las personas que van en calidad de turistas o van temporalmente a otro país. ¿Qué tan importante es asegurar los vehículos? Nos hablabas anteriormente de que mucha gente se le hace difícil mantener al día su carro. Hay mucha gente que no le cambia ni siquiera las piezas porque no tienen la posibilidad. ¿Cómo pensar en un seguro para el vehículo? Sí, eso ya escapa, dice, de lo que es la actividad como tal, es nuestro contexto macroeconómico, que esperemos que lo más pronto posible logre alcanzar una estabilidad, que el ciudadano vuelva a recuperar su poder adquisitivo, pero evidentemente que es bien importante, todo el que tiene, como decía, todo el que tiene un patrimonio busca eh, protegerlo, que si tiene un accidente o le roban el vehículo, pues pueda recuperar esa inversión que hizo en algún momento. Las circunstancias que hemos tenido en los últimos años han hecho que mucha gente haya dejado de contratar este tipo de seguro, incluso porque a veces los vehículos estaban hasta detenidos porque les faltaba alguna pieza, algún repuesto. Ya en los últimos tiempos estamos viendo que la dinámica es diferente, ya vemos mucha circulación de vehículos en las calles, a diferencia de otros años que llegó a reducirse al mínimo y prácticamente no había ni tráfico. Ya estamos viendo otro tipo de dinámica en que pareciera que muchos vehículos que se mantenían parados están volviendo a circular. Pero tenemos un parque automotor envejecido, hace falta que la producción de vehículos se active, que los créditos para las compras de vehículos se activen también para que el ciudadano pueda tener esa capacidad de comprar vehículos, y esto va a generar pues una dinámica también que llegará, repercutirá también en el sector asegurador, porque el que compre un vehículo muy seguramente va a querer protegerlo. Sí, me encantaría que nos brindaras una actualización de cómo se maneja, por ejemplo, cuando se tiene un accidente en el vehículo, la pérdida total y cada cuánto debe hacerse la actualización de la póliza. No, bueno, dependiendo de cómo se contrate la póliza, si la póliza se contrata en bolívares o si se contrata en moneda extranjera, por ejemplo, como dólares, que mantiene, si se quiere, cierta estabilidad.
Eh, Cuando se contrata en bolívares, sí, frecuentemente, mientras nosotros no salgamos de este proceso inflacionario, va a tener que hacerse actualizaciones de suma asegurada con mucha periodicidad, con mucha periodicidad. En tanto que si la póliza es suscrita en otro tipo de moneda, pues ya la dinámica es diferente. Aquí también hay que aclarar que sí hay un seguro que es obligatorio para todo el que tiene un vehículo, que es el seguro de responsabilidad civil, por si se causa un daño a otra persona o a bienes de tercero, para poder resarcirlo y que la ley de transporte terrestre obliga a tener. Entonces, son dos circunstancias diferentes. Ese es obligatorio, el de casco, que es el que conocemos para los daños del propio vehículo, no es obligatorio, y ya hay facilidades y hay opciones en el mercado para asegurarlo en una moneda como el dólar, que no implique tener que hacer con frecuencia actualizaciones de la suma asegurada. Sí, nos has hablado acerca de lo bajo que son las estadísticas de las personas que adquieren un seguro, pero vamos a hablar un poco acerca del perfil. ¿Quiénes son las personas más interesadas por adquirir, por ejemplo, un seguro de salud, un seguro de vehículo? Si pudiésemos hablar acerca de sexo, edades. Sí, bueno, en eso es difícil porque hay una gran variedad de target. Este, en las pólizas de salud normalmente las contratan pues ya personas que ya están trabajando, que son adultas, que tienen familia, que buscan pues ya tienen otra visión en cuanto a lo que es el resguardo patrimonial, igual que en el caso de automóvil. Sin embargo, sí se ve mucho que hay padres, cabezas de familia que no contratan para sí mismos, sino que contratan para sus hijos, contrariamente quizá a lo que pasa en otros países, que es principalmente la persona que es cabeza de familia es la que busca protegerse. Pero dadas las circunstancias y la capacidad adquisitiva del venezolano, pues quienes pueden contratar algún seguro están viendo dónde se prioriza, y muchas veces lo que estamos viendo es esto, que se están asegurando a los hijos y los padres no lo están haciendo propiamente, lo cual tiene sus consecuencias, porque si al padre o a la madre sufren algún percance, pues quién va a responder por ese impacto que pueda tener el tener que recurrir a un centro de salud. Así es. Entonces, Eso me lleva a la bueno, siguiente pregunta. Sí, adelante. esto ha hecho que se distorsione. Quizás tenemos un mercado muy particular que difícilmente lo podemos comparar con lo que sucede en otros países. Sí, correcto. Entiendo perfectamente el punto. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se está manejando el caso de los seguros de vida y de los servicios funerarios? Sí, comentaba en estos días en otra entrevista que nosotros, a diferencia de otros países donde se le da muchísima importancia al seguro de vida, no es el caso de Venezuela. En Venezuela el porcentaje de verdad es bien, bien pequeño, sobre todo en lo que es seguros de vida. No hay esa visión que de repente hay en otros países, sobre todo quienes son cabezas de familia, de decir, bueno, yo tengo que darle cierta tranquilidad a mi familia en caso de que yo no esté. Y eso viene un poco atado a lo que es la cultura de seguros en Venezuela. Eso es un tema que tanto el sector público como el sector privado debe trabajar de manera muy importante en la cultura de seguro en Venezuela. Igualmente pasa quizás en menor medida, pero con el seguro funerario. No hay esa previsión de lo que puede suceder y cómo quedan quienes deban asumir el resolver una situación como en caso del fallecimiento de un familiar. Sí, me gustaría que compartieras con la audiencia, María, algunos testimonios de cómo le ha cambiado la vida a las personas el tener un seguro, por ejemplo, un seguro de vida, un seguro universitario. Bueno, quizás el más reciente que podemos decir es en lo que vivimos en la pandemia. Si bien las empresas, los contratos de seguro, perdón,
excluyen las epidemias, el sector asegurador venezolano, en el momento en que se declaró el estado de alerta, el estado de alarma por el COVID-19, decidió dar un paso al frente y acompañar a sus asegurados, aun cuando las pólizas excluyen las epidemias. Y eso representó que muchas personas, nuestras cifras estimadas al 31 de diciembre de 2022, indican que más de 85,000 personas fueron atendidas, que contaban con alguna póliza de seguros de salud y pudieron ser atendidas en centros de salud privados. Nos preguntamos qué hubiese sucedido si se hubiesen aplicado estrictamente las condiciones de la póliza y no se hubiesen atendido estos casos, pues muchos ciudadanos no hubiesen podido tener la atención que requerían en ese momento. Yo creo que ese es el testimonio más palpable y más cercano que podemos tener. Tenemos muchos a lo largo de la historia. Recientemente estamos también haciendo un levantamiento de información. El semestre pasado aquí en Venezuela hubo unas lluvias bien importantes. Estamos cerrando lo que será la data que tengamos de cuántos negocios, industrias y viviendas fueron afectadas por las lluvias y pudieron recuperar su patrimonio porque contaban con una póliza de salud. Y así en innumerables circunstancias, si nos retrotraemos a la historia, cuando el Caracazo en el año 89, pues el sector asegurador fue primordial para que muchas personas recuperaran su inversión y pudieran recuperar sus comercios y sus industrias. Justamente sobre ese tema me gustaría que profundizáramos un poquito antes de finalizar la entrevista, María. ¿Cómo está la demanda, la compra de seguros para el sector comercial? Sí, bueno, como todo el sector empresarial no ha estado exento de las circunstancias que ha vivido el país durante los últimos años. Si bien las grandes industrias mantienen sus contratos de seguro, no así el comerciante mediano y pequeño. A medida de que la economía medianamente se ha ido reactivando, o lo que se ha ido reactivando, pues estamos viendo una pequeña recuperación en ese sentido, pero muchos comerciantes dejaron de contratar sus pólizas, muchas empresas dejaron de otorgar el beneficio, por ejemplo, de la póliza de salud para sus trabajadores, y entonces estamos en esa dinámica como volviendo a retomar, a recuperar ese terreno que se perdió a raíz de toda nuestra situación económica que todavía la tenemos fuertemente. Tenemos una contracción bien importante, pero ya hay unos pequeños sectores, sobre todo que hay algunos sectores que están reportando por lo menos una pequeña recuperación. O sea, en la medida que nuestra economía se vaya encaminando, pues en esa misma medida, pues la idea es que todo el que tenga un comercio, que tenga una industria, cuente con una protección patrimonial. Mari, gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nuestra audiencia esta información de interés. Feliz día y feliz semana. Gracias a ustedes por la invitación. Era María del Carmen Beaufort hablando el día de hoy sobre la situación de los seguros en Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa, los dejamos de inmediato con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.